Si ustedes recuerdan, la semana pasada abrimos este concepto de que el apóstol Pablo, el escritor o el autor del libro de Hebreos, y obviamente cuando digo el autor, el escritor del libro de Hebreos, hay ciertas personas que consideran que a lo mejor fue otro escritor. Ya hay un debate con respecto a eso, pero desde mi punto de vista es el apóstol Pablo. Tengo suficientes sustento para creer que fue el apóstol Pablo el que lo escribió, pero todas aquellas personas que piensan de lo contrario van a estar equivocadas y cuando lleguen al cielo se darán cuenta. Entonces, pero como yo soy el pastor, ¿quién lo escribió? Pablo. Ok, entonces, el escritor o el autor del libro de Hebreos viene hablando de una cantidad de cosas, pero cuando llegamos al capítulo 5, que fue donde lo cogimos la semana pasada, y voy a hacer un pequeño resumen para poder coger la secuencia y completar el día de hoy. Pero estábamos hablando que el apóstol Pablo venía hablando y llegó a un punto donde empezó a introducir o empezó a hablar de Jesucristo como el sumo sacerdote. Y si ustedes recuerdan el capítulo 5 sobre el versículo 10, el versículo 11, es como si el apóstol Pablo se hubiese frenado y en ese preciso momento se da cuenta de quién es su audiencia, quién va a leer la carta, a quién le está escribiendo, quién va a recibir la carta y quién la va a leer. Y en ese momento él se echa para atrás en la silla y deja de escribir y se pone a meditar al respecto y se da cuenta de que la audiencia o las personas que van a leer esta carta que él está escribiendo, que es la carta de Hebreos, se da cuenta de que esta gente, aunque debería estar en un nivel espiritual altísimo o maduro, no lo está. De hecho, en vez de estar en el lugar que deberían estar espiritualmente hablando, esta gente en vez de ir para adelante se fue para atrás. Y para atrás un largo rato. Esta gente retrocedió y retrocedió y retrocedió al punto que el apóstol Pablo dice: deberían ustedes ser maestros de la palabra, pero no lo pueden ser. Han llegado al punto de que tiene que venir otra persona y enseñarles a ustedes una vez más los elementos básicos de la palabra. Y si ustedes recuerdan, llegamos al punto de que él les dice los elementos básicos de la palabra. A lo que él estaba implicándose es que esta gente se olvidó de lo más básico de la palabra, que Jesucristo vino y murió por ellos. Él llevó su pecado en la cruz y derramó su sangre y todas esas cosas, que es lo que tú y yo llamamos lo básico del cristianismo. Y esta gente se fue tan atrás en su caminar espiritual que se olvidaron esas cosas. Disculpen. Y ahora el apóstol Pablo les dice: ahora necesito que otra persona venga y les recuerde, les enseñe una vez más todas estas cosas. Y si ustedes recuerdan que cuando vimos el versículo, si no estoy equivocado, el versículo 11 y el versículo 12, el apóstol Pablo los insulta. Ustedes recuerdan eso, que le dicen: ustedes son tardos de oír. En otras palabras, ese fue un insulto que les estaba diciendo a esta gente. Ahora, ¿por qué fue un insulto? Y esta es la parte que es muy importante, que la tienen que tener presente. La razón que fue un insulto para ellos fue porque una vez más le estaba hablando a los hebreos. ¿Y quiénes era esta gente? Esta gente eran los judíos de la iglesia madre de Jerusalén. Ahí es donde estaba la crema y la nata del cristianismo. De ahí nació todo. Esta gente era lo que por generaciones y generaciones y generaciones Dios había hecho con toda su gente. El evangelio ellos lo venían oyendo por generaciones. Y esa gente, en vez de estar a un nivel altísimo en madurez y conocimiento espiritual, esta gente, en vez de ir para adelante, se fue para atrás. Y esa es la razón que el apóstol Pablo los insulta a ellos, y la razón que el insulto o les habla tan fuerte, para así decirlo mejor, es para que ellos reaccionen y cambien su forma de caminar. Para hacerlos reaccionar de la manera, creo que hay una palabra, zarandear, le dicen ustedes, ¿verdad? Los coge de los hombros, los mueve como para diciendo: despierta, despierta, despierta. Es tiempo de que reacciones, no puedes seguir yendo para atrás. Ahora es tiempo de que des un giro de 180 grados y vayas para adelante. Y es por eso que el apóstol Pablo les habla como les habla fuerte, les habla directo, y básicamente les pega una cachetada y les pega tremendo insulto por 4 versículos. Básicamente les pega, como les dije la semana pasada, una vaciada, los vacía completamente. ¿Para qué? Para que ellos reaccionen y despierten. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema de ellos?
El problema de ellos está en este versículo. Dame Jeremías 7:24. No se olviden de este versículo. Estos son versículos que deberían anotar en su Biblia y ponerle una estrellita al lado para que nunca se olviden de esto. Dice, mas ellos no escucharon. Yo hay veces cuando leo esto pienso, ¿cuántas veces? Hay veces, no lo hago muy seguido, pero hay veces que cuando termina el servicio y me despido de la gente, hay veces que le hago una pregunta a la gente, le pregunto, ¿qué te gustó del servicio? ¿Qué aprendiste? Y hay gente que no sabe ni qué decirme. ¿Por qué? Porque están, pero no están. ¿Saben lo que es eso, verdad? Están presentes, pero lejos. ¿Por qué? Porque están aquí pero no escuchan, están pensando en qué van a almorzar, a dónde van a ir, qué van a hacer durante la semana. Entonces estas personas hicieron lo mismo. Ellos no escucharon ni tampoco inclinaron su oído. ¿Qué significa inclinar el oído? Prestar atención. En otras palabras, todo otro sonido que te está afectando, lo tienes que poner a un lado y tienes que inclinar tu oído. ¿Para qué? Para prestar atención. Y mucho más hoy, ¿por qué? Porque tenemos una gran cantidad de distracciones en nuestras vidas, unas vidas supremamente ocupadas y encima de eso tenemos una gran cantidad de cosas, de mecanismos hoy día que nos distraen. Los benditos teléfonos, las redes sociales, todo vibra y todo hace pip, pip, y todo ese tipo de cosas nos distrae y tenemos que quitar todo eso, ponerlo a un lado y inclinar nuestro oído, cosa que esta gente no hizo, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones. Eso significa en sus propios caminos. Y en la terquedad. ¿Conocen gente terca? Ajá. Entonces ellos. Y en la terquedad, pero fíjense esto. ¿Qué significa la terquedad? Terquedad es cuando la palabra de Dios te dice, vete a la derecha y tú vas para la izquierda. Y Dios te dice, no, es para la derecha. Este es el camino que tú debes caminar. Y tú dices, no, yo voy a hacer la izquierda. Eso significa en tus propias deliberaciones, en tus propios caminos. Y eso significa que eres terco. Pero la terquedad, fíjense cómo lo pone la palabra. La terquedad dice que proviene de un corazón malvado. Entonces, cuando tú caminas en terquedad, cuando tú quieres caminar de acuerdo a lo que tú quieres, eso significa, y Dios te cataloga a ti, que tú tienes un corazón malvado. ¿Por qué? Porque vas contrario al camino de Dios. En tu terquedad, un corazón malvado, caminando en tus propios deseos, en tus propios caminares. Y el problema es que cuando tú haces eso, fíjense lo que pasa. Aunque tú consideres que estás haciendo algo bien, ¿para dónde vas? Vas para atrás. ¿Por qué? Porque de la única manera de ir para adelante es cuando tú caminas con Dios, en los caminos de Dios, haciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando tú caminas en tu propia terquedad, en tus propios caminos, en tus propias deliberaciones, en tu propia forma de pensar, la palabra dice que tú vas para atrás y no para adelante. Y esto fue lo que le pasó a esta gente. Esta gente caminó de acuerdo a sus deliberaciones, la terquedad y malvado corazón, y terminaron tan atrás que se olvidaron de los principios básicos del cristianismo, de la palabra. Y es por eso, una vez más, que el apóstol Pablo dice, ahora necesitan que otro venga y les enseñe otra vez a ustedes. Qué terrible es eso. ¿Por qué es terrible? Una vez más, tenemos que entender a quién le estaba hablando. Y le estaba hablando a personas que deberían ser maduras, establecidas en la palabra. Le estaba hablando a los judíos, a los hebreos de la iglesia madre de Jerusalén. Qué triste eso. Muy triste. Y después llegamos al capítulo 6. Después de esa pequeña vaciada y ese regaño que les pegó, ahora llegamos al capítulo 6. Y el capítulo 6 de Hebreos es supremamente interesante, todo el capítulo. Pero no tenemos tiempo de verlo todo. Pero vamos a ver ciertas partes. Y les voy a mostrar nada más el primer versículo. Y después vamos a ir a la segunda parte del capítulo, donde Pablo nos enseña nos da 4 ejemplos para nosotros seguir. 4 ejemplos que son fundamentales en nuestras vidas para poder llegar a donde Él quiere que lleguemos, a la madurez.
y que podamos ver todas esas maravillosas cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, en otra, primero los regaña, los zarandea, les dicen despiértate, y ahora les dice, ok, ahora de que estamos aquí, vayamos a la madurez, cambiemos y sigan este caminar para que podamos ver todas esas maravillosas cosas que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos? Entonces, fíjense lo que dice Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo. En otras palabras, ya es tiempo de que ustedes, que ya deberían ser maestros, ahora den 180 grados, un giro, y vayamos a la madurez, dejando lo elemental, dejando estas cosas que ya deberían saber y deberían estar establecidos, dejando estas cosas elementales acerca de Cristo, avancemos ¿hacia dónde? A la madurez. Para avanzar, para ir para adelante, ¿a dónde llegamos? A la madurez. La semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos que todo retroceso, cada vez que te vas para atrás, es como si fueras un bebé en Cristo. Pero ahora dice, no, 180 grados, ahora avancemos para el otro lado, y cuando avanzamos, ¿para dónde vamos? A la madurez. Me van a ayudar esta mañana, ¿verdad? Ok, he tenido un largo día. Mi noche fue larguísima anoche. Vi todas las horas de la noche, así que me tienen que ayudar, ¿eh? Dice, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Entonces, ¿qué dice? Que para poder avanzar e ir para adelante hay ciertas cosas que tenemos que dejar. Y es curioso que las dos primeras cosas que menciona es arrepentimiento a obras muertas. ¿Qué significa eso? Aquellas cosas que tú haces en la carne, aquellas cosas que tú haces en tus propias deliberaciones, aquellas cosas que tú haces fuera de Dios. Todo lo que tú hagas en la carne, Dios lo considera obras muertas, por muy buenas que sean. Pero todo aquello que tú haces o hacías antes de conocer a Dios, eso eran obras, por muy buenas que sean, eran obras muertas. Y Él dice, arrepiéntete de todo eso. ¿Por qué? Porque tienes que volver a Cristo, tienes que llegar a Él. Y fíjense, la segunda cosa que dice es, y de la fe hacia Dios. Lo que significa la fe hacia Dios es el nuevo nacimiento. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ustedes han estado en iglesias donde todos los domingos el pastor hace un llamado a salvación y toda la gente recibe a Cristo otra vez. ¿Han estado en iglesias como esas? ¿Sí o no? Hablen. Necesito saber. Reacción, por favor. Porque ahí habla de obras muertas. Yo voy a pensar que ustedes están muertos. No, ustedes no están muertos, ¿verdad? Están con vida. Entonces, hay iglesias donde el pastor hace llamados todo el tiempo a salvación. Obviamente nosotros lo hacemos, pero para aquellas personas que no conocen al Señor Jesucristo. Pero hay gente que recibe a Cristo una y otra vez. No, tú recibes a Cristo ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez y para siempre. Pero hay gente que comete un pecado y piensa que perdió la salvación y entonces tiene que volver otra vez y ser salvo otra vez. Y comete un error y tiene que volver. No. Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte y empezar a caminar hacia la madurez y olvidarte de estas cosas. ¿Por qué? Porque Cristo murió una vez y para siempre. Tú lo recibiste una vez y para siempre. Y ahora hay que dejar estos fundamentos y empezar a caminar hacia adelante. Avancemos a la madurez. Y es ahí donde nos va a llevar Pablo. Y ahora fíjense los ejemplos que nos da, y voy a ir a uno específicamente, porque de los 4 que nos da, es el que yo considero que es el más valioso para nosotros el día de hoy. Y fíjense, empecemos en el versículo 11. Hebreos 6, versículo 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el, díganlo conmigo, ¿hasta dónde? Hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza. Ok, esto es muy importante, no me quiten el versículo por favor, pero dice, pero deseando. Esa palabra deseo o desear, deseamos, es una palabra en el griego muy pero muy importante. ¿Por qué? Porque no es el deseo de que yo deseo de que tengas una buena tarde o que tengas un buen trabajo o algo así, no. Esta palabra significa que tú podías sentir, es el deseo que tú tienes, que la otra persona pueda sentir lo que tú sientes. ¿Me hago entender?
Qué pena que mi esposa no está aquí porque el viernes ella estaba aquí, hoy no está. Es un ejemplo muy bueno. Pero ustedes saben, cuando ustedes estaban enamorados, ustedes que están casados, que llevan ya un tiempo casados, pero antes, cuando estaban enamorados, así como yo digo, atontados, hormonizados, que cuando ella lloraba, yo lloraba, porque sentía lo que ella sentía. ¿Se acuerdan de esos momentos cuando estaban así? Y que cuando ella estaba alegre y tú estás alegre, y si ella se pone triste, ¿y por qué? Porque tú sientes lo que ella siente. ¿Se acuerdan de esos momentos? Claro, después de 11 años ya uno no siente eso, ¿no? Pero antes sí. Es ese sentir con esa pasión que uno desea tenerla, y uno desea que ella sienta lo que uno siente, y yo siento lo que ella siente. Y es ese sentir del que Pablo está hablándole, y le está diciendo a esta gente: yo deseo de que ustedes, déjame el versículo, no me lo quiten, el deseo de que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Qué es esa solicitud? El mismo impacto, el mismo deseo, la misma fuerza, la misma intensidad de que ustedes tuvieron en un inicio, pero que lo sostengas hasta el final. Y hablando de matrimonios, ¿cuántas veces nosotros que ya llevamos una cantidad de años casados, siempre decimos esto, que tenemos que mantener ese flame, esa llama con vida? ¿Por qué? Esa pasión la tenemos que mantener. ¿Por qué? Porque la tuvimos en un inicio, pero después es la vida cotidiana y el matrimonio. Y muchas veces nos olvidamos de sostener esa llama, ese deseo, eso que nos motivaba antes a hacer todas las locuras que hacíamos por ella. Pero ahora ya esa es parte de la vida. Y Pablo nos está diciendo, no, tenemos que volver. Y esa intensidad con la que tú buscabas a Dios, esa intensidad con la que tú caminabas con Dios, la tenemos que retomar una vez más. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Esto no es un inicio que inicialmente nos enamoramos de Cristo y después nos olvidamos. No, tenemos que sostener ese amor, esa pasión, ese deseo de conocerlo a Él. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. ¿Y cuándo es el final? El final es el final. El final es, en este caso, en el rapto de la iglesia. Cuando tú y yo seamos raptados y estemos en la presencia de nuestro Dios en el aire, nos encontramos con Él y estamos en su presencia. Ese es el final para nosotros. El final de un gran principio. Pero ese es el final, cuando estamos en su presencia. Pero dice, para alcanzar esta plena seguridad, y esa plena seguridad de la esperanza es en la presencia de nuestro Dios. Pero tenemos que sostenerlo, y eso es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes eran maduros, pero se volvieron tardos de oír. ¿Recuerdan ese versículo? Ustedes eran maduros, pero se volvieron tardos de oír, y por eso se fueron para atrás. Pero tienen que retomar una vez más esa pasión, ese deseo, esa intensidad con la cual antes buscaban a Dios, y tienen que continuarla hasta el final. Y ahí el gran reto para nosotros, de sostener esa pasión, de sostener ese deseo, de sostener esa pasión que tenemos por la palabra y las cosas de Dios. Dame el siguiente versículo, versículo 12. Dice, a fin de que no seáis, díganlo sin miedo, perezosos. ¿Conocen gente perezosa? Dice, ¿por qué tienes que sostener esta pasión? ¿Por qué tienes que sostenerla? Porque si no la sostienes, ¿qué es lo que te hace? Te vas y te haces perezoso. Hey, no quiero meterme en cuestiones matrimoniales, pero ahora que estoy en esto, lo digo una vez. ¿Qué es? ¿Por qué las parejas, cuando están de novios y están recién casados, todo es pasión y todo es amor y todo es deseo y todas esas cosas? Pero después de un tiempo nos volvemos perezosos. Ya no llamamos con la frecuencia que llamábamos antes. Ya no hablamos con la misma intensidad. Ya no tenemos la pasión que teníamos antes. Ya no traemos las flores que traíamos antes. Ya no hacemos una gran cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque eso fue en el inicio. Pero la palabra es que tenemos que sostener todo eso. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Hasta el final. Y la razón que hay tanto problema matrimonial hoy día es porque se olvidaron
Se olvidaron de este inicio. Se olvidaron de lo que surgió aquí, de lo que nació aquí, de la pasión que había aquí. Y llegó la vida cotidiana, los problemas, las dificultades, los niños, el trabajo y todas estas cosas. Y nos volvimos perezosos de cuidar la pasión, el deseo, de cuidar aquello que nació hace años atrás. Y lo mismo nos pasa en nuestro caminar con Cristo. Nos volvemos perezosos y en ese... ¿Perezosidad? ¿Es una palabra eso? Suena bien. No es una palabra. Apréndanla, es una perezosidad. Suena bien. No es una palabra. Uy, pero qué bien suena. Ok, pero en eso dejamos de buscar de Dios. Dejamos de orar, dejamos de meditar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de ser parte de esta familia de fe y nos volvemos perezosos. Y cuando nos volvemos perezosos, ¿para dónde vamos? Para atrás y no para delante. Pero Pablo nos dice, hay una esperanza. Porque dice, a fin de que no seáis perezosos, sino, eso significa cambio, un giro, hay esperanza. Sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, la palabra imitador es muy curiosa, porque la palabra imitador, ¿saben lo que significa eso, verdad? ¿Saben la persona que hace mímica? ¿Saben lo que es mimo? Ok, esa persona que hace mímica o que imita a otra persona, para poder imitar a alguien tú tienes que estudiarla. Y no es cuestión de horas, es cuestión de días, meses, semanas. De hecho, yo he leído artículos de actores que para poder protagonizar a otra persona lo estudian a veces hasta años en sus manerismos, su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de expresarse. ¿Por qué? Porque quieren imitar a otra persona como la otra persona es. Ahora, la palabra dice que nosotros somos imitadores ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estudiar ¿a quién? A Cristo. Tenemos que saber cómo Él habla y hablar como Él habla. Tenemos que saber cómo Él camina. Tenemos que saber sus manerismos. Tenemos que saber cómo se expresa. Tenemos que saber por qué. Porque Él es nuestro ejemplo. Nosotros somos imitadores de Él. Pero fíjense bien que Pablo dice, si nos éramos imitadores, tenemos que buscar a alguien. ¿A quién vamos a imitar? Ahora, permítanme decirles esto, porque la gran mayoría de la gente imita a los que están en la misma basura en la que tú estás. Y eso es un gran error. Tú no tienes que imitar a los que están en la misma posición en la que tú estás. Si tú estás en el hueco, no busques a otra persona en el mismo hueco y lo imitas, porque ya tú estás ahí, ya llegaste. ¿A quién tienes que imitar? Aquellos que por fe y paciencia han heredado las promesas. ¿Qué implica eso? Que tienes que buscar a alguien que esté delante de ti, que haya conseguido lo que tú todavía no has conseguido, que esté delante de ti en este caminar cristiano en madurez, para seguirlo a Él. ¿Por qué? Porque esa persona ha alcanzado algo que tú todavía no has visto. Y el apóstol Pablo nos dice, seamos imitadores de los que por medio de la fe y la paciencia han heredado las promesas o heredan las promesas. Ahora, fíjense el problema de aquí. Si la palabra o este versículo terminara en la palabra fe y allí estuviese el punto, sería fácil. Porque la fe es sencillo, la fe es fácil. La fe es hoy. La fe es. Digan conmigo, la fe es. Hebreos 11:1 nos dice, la fe es. Entonces la fe es hoy. Y les digo esto, ustedes vienen a la iglesia y yo predico la palabra con la intensidad que la predico. Yo les digo, yo hablo sobre sanidad y les digo, por la llaga de Cristo somos sanos. ¿Cuándo? Hoy, ahora, por las llagas de Cristo, tú eres sano. Digan conmigo, por las llagas de Cristo, yo soy sano. Hoy, ahora, lo recibo. En el nombre de Jesús. Eso es fe. Ahora. Eso es fe. Ahora. Y eso es fácil. El problema está si esa misma confesión la vas a sostener en 6 meses. En 1 año. En 9 meses.
En 3 días, mañana. Porque aquí es fácil, en esta atmósfera que creamos, en la atmósfera de fe, es fácil creerle a Dios. ¿Por qué? Porque te estoy dando lo que tú necesitas para decir, sí, yo creo, por las llagas de Cristo, yo soy sano. Pero mañana por la mañana, cuando te levantes y no sientas lo que sentiste hoy, y no me tengas a mí gritándote al oído diciendo que por las llagas de Cristo tú eres sano, ¿cuál va a ser tu confesión? ¿Va a ser basada en tus emociones o va a ser basada en lo que la palabra de Dios dice? Y es por eso que este versículo se complica, porque no es seguir solamente a aquellos que por fe, pero aquellos que por fe ¿y qué es paciencia? Bueno, paciencia es muy sencillo, no se los voy a poner muy complicado. Paciencia es fe a largo plazo. Es fe hoy, y es fe mañana, y es fe al día siguiente, y en una semana. Es por las llagas de Cristo yo soy sano. ¿Cuándo? Hoy. Y mañana yo soy sano. Y en 3 meses yo soy sano. Y en 9 meses yo soy, y en un año yo soy sano. Aunque no haya visto la sanidad, la confesión no cambia, porque por las llagas de Cristo yo soy sano, y la fe es hoy, y por lo tanto yo lo confesé hace un año atrás, pero yo me tengo por fe, y paciencia es lo que me mantiene a mí hasta que yo obtenga la respuesta, hasta el fin. Hasta el fin. ¿Y cuándo es el fin? Cuando veas la manifestación o el rapto de la iglesia venga. Ese es el fin. Sea un mes, sea una semana, sean 10 días, o sea un montón de años. Les digo una cosa, yo se lo he dicho anteriormente, pero hay algo en la vida mía que vengo buscando la respuesta de Dios, vengo buscando esa manifestación, y estoy cerca de tocar los 30 años. Y ustedes me han dicho, pastor, ¿no te has cansado? Sí, claro. Después de 30 años o cerca de 30 años de orar por algo específico y decirle, Dios, ¿cuándo va a hacer esto? Y Dios, ¿cuándo? Y Dios, ¿cuándo? Y Dios, ¿cuándo? Después de una semana uno dice, bueno, ya pronto. Después de 5 años uno dice, bueno, ya estamos más cerca. Pero cuando ya estás tocando 30 años, uno dice, pero bueno, ¿y entonces cuándo es esto? Pero la pregunta es, ¿qué es? ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros en paciencia? Fe y paciencia. ¿Qué es lo que a mí me mantiene fuerte, estable, con la misma confesión, con la misma intensidad, con la misma fuerza, el día que lo oré y 30 años después? ¿Qué es lo que me permite a mí mantenerme firme en la palabra de Dios? La paciencia. Pero hay algo que alimenta la paciencia. Porque tú dices, la paciencia, sí, pero la paciencia, a esos hebreos a los cuales Pablo le está hablando, se echaron para atrás. ¿Por qué? Porque el tiempo es algo serio. El tiempo es algo serio. Y el tiempo es difícil lidiar con el tiempo en medio de problemas. Cuando tú tienes una enfermedad, cuando tienes problemas económicos, cuando tienes problemas matrimoniales, cuando tienes problemas con los hijos, cuando tienes problemas de empleo, cuando son todo esto, ¿tú cuándo quieres la respuesta? ¿Cuándo? Y si pasa una semana, y si pasa un mes, y si pasan 6 meses, ¿qué vas a hacer? Y si tú vienes a mí, escúcheme, porque esta es la realidad de la cosa. Si tú vienes a mí y me pides una consejería, que es bastante difícil, déjenme decirles, para que no traten. Pero si vienen a mí y me dices, pastor, llego orando 6 meses por un trabajo, y yo te digo, ten paciencia, hermano. ¿Qué te dan ganas de hacerme en ese momento? ¿Qué te dan ganas? No, sean honestos, ¿qué te dan ganas? Sin miedo, díganlo, ¿qué te dan ganas? Ajá. A mí me daría lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás 6 meses buscando la respuesta de Dios y tienes dificultades y tienes un hogar y tienes hijos y tienes que poner pan en la mesa y tienes que pagar la renta y tienes que hacer todo esto, que yo te diga, ten paciencia, eso como que no ayuda mucho. Y la pregunta es, o el punto es,
que Pablo nos dice, dame el versículo, dice que con fe y paciencia. Entonces la pregunta es, ¿qué alimenta a la paciencia para que me pueda sostener en ella? No. Lo que alimenta a la paciencia son las victorias que ya tú has ganado. Déjenme ponérselo de esta manera para que lo entiendan. ¿Qué es lo que a mí me permite sostenerme fuerte hoy y sostenerme fuerte mañana y en 6 meses y en 1 año y en 5 años? Es que en medio de las tormentas yo recuerde que Dios ha sido fiel en otras situaciones, de que Dios me promovió, de que Dios me sanó, de que Dios me elevó, de que Dios abrió puertas, de que Dios me bendijo, de que Dios me promocionó, de que Dios me dio influencia, de que Dios y he visto esa fidelidad constante en mi vida, donde cuando yo estoy en medio de tribulaciones y en medio de dificultades, el mismo Dios que me sacó de esta y 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 me sacó de esta, es el mismo Dios que me va a sacar de esta también y me va a llevar hasta el final. Es cuando tú y yo recordamos de que nuestro Dios es un Dios fiel, y si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Pero ¿qué es lo que nos sostiene en medio de la turbulencia, en medio de la oscuridad? Es saber de que el mismo Dios, ese Dios de que fue fiel en esta tormenta, y fiel en esta, y fiel en esta, y fiel 6 meses después, y Dios fue fiel también aquí. Y Dios también, y Dios fue fiel aquí también. Es el mismo Dios que en esta también va a ser fiel. Y cuando tú y yo pensamos de dónde venimos y dónde estamos, le da esa fuerza a la paciencia para sostenerte un día más. Y un día más, y una semana más. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos ha fallado. Dios siempre es fiel, Dios siempre está con nosotros, y el mismo Dios que nos liberó es el mismo Dios que nos va a liberar. Y es eso. Déjenme ponérselo de esta manera, porque hay algo, no sé cómo explicarlo en español, así que lo digo en lenguas. No. Es como, ¿qué es lo que le da esa fuerza? La palabra en español la desconozco, pero déjenme darles este ejemplo. Ustedes saben, en los autos, en un automóvil, ¿saben los autos que tienen turbo? ¿Sí? Que tú aceleras, y cuando llega un momento, hace el acelerador, el motor hace clic, y en ese momento, toda esa gasolina o todo lo que ya hace ¡fum! Y le da una fuerza y el auto se te dispara. Lo han visto en las películas, por ejemplo. Yo tenía en Estados Unidos, y en la autopista tenía un Audi, y el Audi era turbo. Y yo me metía en las autopistas y tú aceleras despacito y vas bien, va a acelerar, el auto acelera. Pero de repente tú aprietas un poquito más y ese turbo hace clic. Y en el momento que hace clic, el auto se te dispara. ¡Fum! Y es eso lo que tú y yo necesitamos, el recordar de la fidelidad de Dios, de que fue Él el que te prometió lo que te prometió, y si Él lo hizo, Él lo va a cumplir. Y cuando tú y yo pensamos en su fidelidad, es lo que le da ese turbo a la paciencia para sostenernos y sostenernos y sostenernos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Él nunca nos ha fallado y nunca nos fallará, porque es el mismo ayer, hoy y por siempre. Esta gente, estos hebreos, esta gente de la iglesia madre se olvidó de eso. Se olvidó de la fidelidad de Dios, se olvidó de que fue Él el que prometió, y por lo tanto es Dios el que se va a asegurar de que se cumpla. Se olvidaron de eso. Y en vez de ir para adelante, ¿para dónde fueron? Fíjense lo que dice el siguiente versículo. Dice, escúchenme. Dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham,
no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. En otras palabras, cuando Dios dijo lo que le dijo a Abraham, podemos decirlo así, Dios miró y dijo, no hay nadie igual a mí, yo soy Dios y no hay otro. Entonces él juró por sí mismo. Escúchame, ¿quién es el que da la promesa? ¿Y quién es el que trae la promesa a la realidad? Dios. El mismo Dios que te da la promesa es el mismo Dios que se asegura que se cumpla. Y Él dice, cuando yo te doy la promesa, yo no puedo jurar por alguien más, uno mayor que yo, para decirte que lo voy a hacer. Yo tengo que jurarlo conmigo mismo. Y yo soy el que me aseguro de que esa palabra, esa promesa, se haga realidad en tu vida. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es permanecer firmes, pacientes, estables en nuestra fe. Dame el siguiente versículo. Dice, diciendo, ciertamente bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Siguiente versículo, el 15. Dice, y así habiendo esperado con paciencia, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Escúcheme, ¿se dan cuenta que este versículo no menciona la fe? El otro versículo decía que con fe y paciencia obtendrás las promesas. Y aquí dice, y así, habiendo, díganlo conmigo, habiendo esperado, ¿con qué? ¿Qué obtuvo? ¿Se dan cuenta de esto? Es por eso que encontramos una palabra en la Biblia, constantemente. De hecho, cada vez que lean la Biblia y lean esa palabra, la deberían subrayar, porque es supremamente importante esa palabra. Y es la palabra recordar. Y fíjense, dame Deuteronomio 8:18. Dice, más acuérdate, otras versiones dice, más recuerda, del Señor tu Dios, porque, digan conmigo, Él es el que te da el poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Pregunta, ¿quién es el que te da el poder para hacer riquezas? Esa palabra poder significa sabiduría, destreza, conocimiento, conexiones, puertas abiertas, lo que quieras ponerle. El poder es toda la capacidad que tú necesitas para poder hacer riquezas en este mundo. ¿Y quién te da todo eso? ¿Quién te dio la promoción que tú has recibido? ¿Quién te abrió las puertas para el trabajo que tú tienes? ¿Quién te dio las conexiones que tú tienes? ¿Quién te dio la habilidad y el conocimiento y la destreza, la sabiduría para hacer lo que tú haces? ¿Quién te dio el aliento para ir a trabajar? Y Dios nos dice, recuerda y no te olvides de que fui yo el que te lo dio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él dice recuerda. Porque en su gran generalidad oramos para ello. Pero una vez que lo obtenemos, decimos que fui yo el que lo hizo. Y Dios dice, no. Recuerda que fui yo el que te lo prometió y fui yo el que te lo dio. Dios es el mismo que promete y es el mismo que las trae. Y no te olvides de ello. El recordar es un arma muy importante para la vida del cristiano. Nunca nos olvidemos de dónde venimos. De hecho, Efesios, no me pongan el versículo, pero Efesios 2, lo pueden apuntar. Efesios 2, versículo 11 y versículo 12 hablan de que no te olvides del tiempo que tú eras un gentil, que estabas separado de Dios, que te ibas para el infierno, separados de la gloria del Padre, estabas en la oscuridad y estabas en camino al infierno. Y dice, no te olvides de donde tú estás ahora, que ahora eres un cristiano, que ahora estás salvo, que ahora tú has sido lavado con la sangre de Jesucristo y ahora estás en lugares celestiales en Cristo Jesús. No te olvides de dónde viniste para que no pienses que lo hiciste tú, fue Él el que lo hizo. Y cuando tú y yo recordamos
y ponemos nuestra cabecita a pensar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde saliste y en dónde estás y para dónde vas, nunca pienses que lo has hecho tú. Tu responsabilidad es mantenerte firme, estable, seguro en Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo prometió. Déjenme cerrar con este versículo. Dame el versículo 19, por favor. Alabanza, se puede subir. Ustedes miren aquí. Dice, la cual tenemos como ancla del alma. ¿Saben lo que es un ancla? Sí, yo sé que por aquí no hay playas cercanas, pero saben lo que es un ancla, ¿verdad? Ok. Un ancla es lo que un barco suelta para mantenerse firme, estable, sin que se vaya a la deriva. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dice un ancla del alma? ¿Por qué no del espíritu? Porque el ancla, el ancla lo necesita es el alma, porque en el alma es donde están las emociones. Y tú no te puedes regir, tú no puedes ser dirigido por las emociones. Es por eso que tú necesitas un ancla para anclar esas emociones y mantenerlas estables, firmes en la palabra. Y muchos necesitan un ancla. ¿Por qué? Porque todas sus vidas son emocionales, van y vienen, y suben y bajan. Y la palabra dice que tú y yo tenemos que estar estables. ¿Por qué? Porque hay algo que nos ha anclado nuestra alma, que es la palabra de Dios. Y dice, y tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme, y que penetra hasta detrás del velo. Entonces se pueden imaginar, esta es la analogía de este versículo. En aquellos tiempos, cuando no habían radares y GPS y todo ese tipo de cosas, cuando un barco se acercaba a tierra y había mucha neblina que el capitán no podía ver la tierra por la neblina, lo que hacía es un marinero cogía una cuerda y se echaba al agua y se ponía a nadar y nadaba hasta la tierra. Y cuando llegaba a tierra, amarraba esa cuerda a una piedra, a un árbol, y tiraba de la cuerda para informarle al barco que él no podía ver. Ni el barco lo veía a él, ni el marinero lo veía por causa de la neblina, de ese velo. Y tiraba de la cuerda y básicamente lo que estaba diciendo es, yo te voy a traer a tierra seguro. ¿Por qué? Porque ya yo he navegado las aguas y te estoy llevando por sitios donde es seguro navegar. Ahora la pregunta es, ¿quién está al otro lado? ¿Quién está al otro lado? ¿Quién está al otro lado del velo? Jesús. ¿Quién está al otro lado? Jesús ya está al otro lado, pero Él ya llegó. Y entonces lo que dice ella, yo les he tirado esa cuerda y síganme a mí, yo les estoy llevando por un camino seguro, estable. Esa esperanza que les estoy llevando para ustedes es segura y estable. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es establecernos en Él y seguir su guía, seguir sus caminos. ¿Hasta dónde? Hasta el final, porque Él ya llegó, Él está al otro lado y es para allá, para donde tú y yo vamos, es para el otro lado. Y porque ya Él llegó, eso nos da a nosotros la seguridad de que nosotros también vamos a llegar. ¿Quién llegó al otro lado? Dios mío, casi me preocupan. La estabilidad, la paciencia, lo que nos sostiene ahí es saber de que nuestro Dios es fiel, de que Él ya lo ha hecho por nosotros, de que el mismo que dio la promesa es el mismo Dios que la va a cumplir. Y es esa paciencia, ese conocimiento de la fidelidad de Dios, de que Dios es fiel siempre, todos los días, en todas las circunstancias. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de pensar todo lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas. Y si tú te pones a pensar todas las veces que Dios te sacó de donde te sacó,
y que Dios proveyó de todas las veces que tú necesitabas, y Dios de alguna manera u otra la hizo llegar, y que Dios abrió puertas, y que Dios te dio las conexiones, y que Dios te mandó una llamada inesperada, pero fue esa llamada la que resolvió el problema. Cada uno de nosotros podemos testificar de que Dios ha sido un Dios fiel, y esa fidelidad es lo que le da la fuerza a esa paciencia para llegar ¿hasta dónde? Hasta el final. Todos los días recordar de su fidelidad, porque Dios es un Dios fiel. Aleluya.